¿Se atrevería usted a salir a caminar en pleno mediodía en el asfalto caliente? No, ¿verdad? ¿Por qué no lo haría? Sencillamente porque se va a quemar la planta de los pies, ¿sí? Eso es un claro ejemplo de lo que es la transferencia de calor por conducción. El asfalto que está más caliente va a transferir directamente el calor a la planta de sus pies y, por ende, se va a quemar. Ese es el tema que vamos a tratar a continuación a través de este video. Transferencia de calor por conducción. Mi persona, Álvaro Silva, Natalio Salazar, Víctor Quijada y Gustavo Moya desarrollaremos el siguiente tema. Ahora bien, ¿qué es la transferencia de calor por conducción? Sencillamente pudiéramos decir que esto está relacionado con el contacto físico. Pero, ¿qué es? La transferencia de calor es algo que ocurre precisamente entre dos cuerpos que están en un contacto directo, pero que tienen diferente temperatura, sin que haya una transferencia directa de materia. Ahora, ¿cómo ocurre este fenómeno? Esto tiene que ver con una interacción molecular. Un extremo de este material que está caliente, que se calienta, las moléculas están vibrando más rápido, más vigorosamente. Y esas moléculas que están vibrando en ese sentido chocan con las que están a su alrededor, las adyacentes, transfiriéndole esa energía, una energía cinética en forma de calor, de una parte a otra. Entonces, de ahí vemos que hay un movimiento del calor de una parte más caliente a una parte más fría por un contacto directo. Ahora, ¿hay alguna relación matemática que nos permita ver cuál es la velocidad en la que esta conducción se establece? Sí, y esta es la ley de Fourier. Precisamente ella establece la tasa a la cual el calor se transfiere por conducción. ¿Qué significa esta fórmula? Podemos verla allí. P es igual a menos K por A por un diferencial T sobre un delta X, un dx. ¿Qué significa esto? La P es una tasa de transferencia que posee o de calor. Esto se mide en vatios. La K es un coeficiente de conductividad térmica, es decir, la capacidad del material para conducir calor. A es el área por donde fluye el calor. Y ese dt sobre dx es un gradiente de temperatura o un diferencial de temperatura por longitud. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? En la ingeniería nos sirve para predecir, diseñar y optimizar sistemas térmicos. Es decir, es de suma utilidad para lo que necesitamos realizar. Buenas tardes, continuamos con el tema de transferencia de calor por conducción. En el punto 3 corresponde a la conducción de calor en diferentes geometrías. Entre ellas tenemos conducción de calor por pared plana. Esta abarca las dimensiones, espesor y conductividad. En cilindro aplica a conductos y tuberías. En esfera aplica en recipientes esféricos. Un ejemplo de conducción de calor en pared plana, bueno, podemos poner el ejemplo de aquella pared que divide dos habitaciones, una caliente y una fría, donde el calor sale desde el lado más caliente al lado frío a través de la pared. Esto podemos describirlo en una sola dimensión, una línea recta a través del espesor de la pared. Esa transferencia de calor va a depender del espesor y la conductividad del material. Cabe recalcar que hay materiales donde tienen mayor conductividad que otros. Por ejemplo, el acero tiene mayor conductividad que la madera. En lo que corresponde al cilindro, bueno, esto es aplicable al conducto y tubería. Podemos poner un ejemplo donde está una tubería de agua caliente, donde el calor sale del interior hacia el exterior, pero a lo largo de la tubería. Y podemos analizarlo mediante coordenadas cilíndricas. Toma mucho en cuenta lo que es la forma redonda del material y es importante en cables y tuberías, ya que el calor se puede reflejar en la curvatura de los tubos, del cilindro. En lo que corresponde a la esfera, podemos imaginarnos un balón, una pelota o un recipiente esférico. Por ejemplo, tenemos una olla de presión que el calor va del interior hacia el exterior en todas las direcciones o viceversa. O también los planetas
que el calor va en todas las direcciones, pero desde el centro del núcleo del mismo. En lo que corresponde a la conducción de calor en estado estacionario, bueno, esta transferencia de calor ocurre de manera constante y en el tiempo. Si cumple los parámetros que están acá, tasa de calor constante, no hay acumulación de energía y temperatura de cada punto del material es constante, podemos decir que está en un estado estacionario. Un ejemplo podemos dar de los cuartos, de la pared que divide los cuartos. eh, si están a temperaturas iguales y cumple con los parámetros, podemos decir que el sistema está en un estado estacionario. Buenas noches, mi nombre es Natalio Salazar y voy a hablar sobre los dos temas que están representados en nuestro mapa conceptual. Uno de ellos es conductividad térmica variable y el otro es transferencia de calor por aletas. Todos sabemos que la conductividad térmica variable es la propiedad que tienen los materiales para conducir el calor, ¿verdad? En algunos ejemplos aparece como la conductividad térmica una constante, pero en la realidad es una variable por la temperatura. Esta fórmula de la conductividad térmica la podemos expresar o la podemos adicionar en la ley de Fourier en la fórmula para calcular estas variables. Aquí tenemos un ejemplo de una cocina de inducción que por la capacidad magnética de este proceso llega a una olla la ebullición o se calienta muy rápido. En cambio, en una olla de cerámica el proceso es más lento. Ahora voy a hablar sobre la transferencia de calor por aleta. Estas aletas que están representadas aquí son aletas rectas. Esta que está aquí es una aleta recta de superficie uniforme y esta es una aleta recta de superficie no uniforme. Esta es una aleta anular y esta es una aleta de aguja. Estas aletas son elementos que se adicionan en la superficie donde hay mucha temperatura para ayudar a disipar el calor. Esta es la fórmula que se utiliza. Esta representa la superficie que abarca estas aletas para disipar el calor. Este es el ejemplo que podemos dar rápidamente sobre este tema. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Gustavo Moya y hoy les vengo a presentar o a exponer un caso a nivel de ingeniería de un mecanismo relacionado con la transferencia de calor. Como todos ya conocen, nuestros ordenadores o dispositivos electrónicos poseen un objeto del tamaño pudiera ser de una uña, el cual calienta a alta temperatura a grados similares como la superficie del Sol. Este objeto se llama el procesador, el cual trabaja a muy altas temperaturas y necesita de su disipación para que este no se queme o no se dañe, porque si no se dañaría en cuestiones de milisegundos. Para esto nosotros necesitamos aplicar la ley de Fortuner, la cual trata de maximizar la transferencia de calor. Depende de la conductividad térmica y el área donde se trabaja o se lleva a cabo esta alta temperatura del objeto. Trata de, obviamente, reducir la temperatura para que el equipo trabaje en óptimas condiciones y no se dañe, pues. El calor sale hacia la tapa del chip o procesador, hacia la tapa metálica que tiene en el área de afuera, y si se le pone, por decir, una basecita de aluminio o cobre encima, sin poner lo que es la pasta térmica, tiende a calentarse y se puede quemar rápido, pues. Los ingenieros siempre le colocan la pasta térmica
encima del procesador. Después se le pone como que una base rugosa, pudiendo ser de aluminio o de cobre, el cual, bueno, ayuda a disipar el calor hacia diferentes zonas, pero aún así el trabajo no está totalmente culminado. Este necesita de un ventilador, el cual aumente el flujo de aire en esa zona donde está el mayor aumento de temperatura, para despejar todo eso y distanciar el calor del procesador. Así, los ingenieros por lo general siempre ponen una capita de aluminio y bueno, ellos hacen sus propios cálculos de cuánto es el área, porque esa capa de aluminio ayuda a aumentar el área de contacto tanto del procesador como la del aire que se le va a entrar o se le va a soplar. De esta manera hacen que los procesadores su vida útil funcionen cada vez más a un largo periodo, un periodo más extenso y bueno, gracias a eso, bueno, estamos aquí, que es la tecnología que usamos al día a día, pues. Sin ello, bueno, no pudiéramos interactuar con estas tecnologías que usamos a diario. Vale, gracias por su atención.